Hola, buenos días. Hoy es domingo 25 de octubre de 2020. Este es un servicio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Rosario. Nosotros, prepandemia, nos congregábamos en calle San Martín 1558 de la ciudad de Rosario, en las inmediaciones de nuestro templo. Ahora, como todos, estamos en contacto a través de las redes sociales y verdaderamente poder, aún a pesar de las circunstancias, estar conectados los unos con otros es de suma importancia para nosotros. No solamente por el hecho de enterarnos qué le pasa a uno, poder estar orando los unos por los otros, sino también para compartir juntos una porción de la palabra de Dios y reflexionar. Si usted por algún motivo siente la necesidad de contactarnos, puede hacerlo a través de Facebook, YouTube y bueno, en pantalla saldrá un mail de contacto. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica y reconocemos en Cristo a nuestro único y suficiente Salvador, y también es Jesucristo nuestro Señor. Y cuando pienso en Cristo, cada cristiano, aquella persona que ha abrazado la fe en Jesucristo, al estudiar la vida de Cristo, al empaparse del ser de Cristo, al querer conocerlo cada vez más, nos vamos enamorando de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las maneras que a mí me gusta verlo a Cristo es como un tierno revolucionario. La reflexión del día de hoy gira en torno a un pasaje que lo vamos a leer, que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, el versículo del 1 al 20. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy.
De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Previo a la última cena, esta es literalmente el relato de la última cena. La imagen que hay en la Capilla Sixtina de la última cena es sublime. Bastante distinto a lo que fue el perfil de Cristo, verdaderamente. La Capilla Sixtina ostenta todo lo contrario a lo que fue el perfil de toda la vida del Señor Jesús. Cristo, antes de esa cena, ya había hecho de todo. Había curado a enfermos, había consolado a personas necesitadas, había levantado de entre los muertos, resucitado a algunas cuantas personas, había mostrado su poder, había hecho absolutamente todo. ¿Era necesario hacer esto? ¿Era necesario ponerse delante de sus discípulos, los que le siguieron durante todo su ministerio? ¿Era necesario hacer algo más de todo lo que ya había hecho? Sin lugar a dudas que era necesario, porque este acto tuvo que ver con la relación con las personas que fueron de su confianza durante los 3 años que Jesucristo anduvo por las calles de Jerusalén, fue a Galilea. Bueno, yo soy una enamorada del Señor Jesús y realmente puede que vos creas en Cristo como tu Señor y Salvador o no, pero no te pierdas de conocer la vida de Jesús. Leer los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que puedas conocer quién fue Cristo. Después, si vos lo aceptás o no como tu Señor y Salvador, eso ya es tu decisión. Centrémonos en el acto, en donde Cristo plasma su muestra suprema de humildad. No sé si suprema, llamarle la muestra suprema de humildad, pero por lo menos en la intimidad, en el pasaje vemos cómo se relaciona con Pedro. Pedro era un divino, realmente es uno de los personajes bíblicos que más, por lo menos a mí, más me atrapa. Era frontal, él era de frente march, ¿no? Y era quien le iba a negar. Sin embargo, se toma el tiempo de explicarle amorosamente, tiernamente. Eso por un lado. Por otro lado, ahí mismo estaba Judas Iscariote, quien le iba a entregar. No importa. A él también Cristo estaba dispuesto a lavarle los pies. Por supuesto, ¿cómo no iba a estarlo? Pronto iba a morir por él también. Aunque ese sacrificio para Judas, quien lo entregó, fue en vano. Ya cuando es anunciado que Cristo iba a venir a esta tierra, el profeta Isaías, vamos a leer el pasaje que está en Isaías 42, los versículos 2 y 3.
No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. En este pasaje ya se lo anuncia a Jesús de una manera humilde, sin ostentamiento. Luego, más adelante, el mismo el profeta Isaías va a decir en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ya aún de la manera en que Cristo fue anunciado, era anunciado en humildad. Cristo no anduvo ostentando poderes por Jerusalén, por las calles de Galilea. Por donde anduvo, Jesús caminó como el resto de los seres humanos, absolutamente despojado. Yo no me imagino a un Cristo ostentoso. No me imagino el triunfo en la cruz de un Cristo ostentoso. Por cierto, fue justamente la humildad de Cristo lo que permite que Cristo fuera escuchado. Fue la humildad de Cristo lo que permite que Cristo fuera seguido. Y fue la humildad de Cristo lo que permite que Cristo fuera creído. Y 2000 años pasaron. Cristo sigue siendo creído. Y sigue siendo creíble no solamente por lo que hace hoy. Sigue siendo creíble y sigue siendo creído porque Cristo fue humilde. Fue justamente la característica de su humildad lo que selló su sacrificio. Fue justamente por humildad que Cristo permite que los chicos, los niños, vengan a Él cuando los discípulos querían apartarle de los niños y Él dijo, permitid que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Fue por humildad que Cristo pudo comer con publicanos y cobradores de impuestos, gente muy mal vista en aquellas épocas, de que su respuesta ¿cuál fue? Yo vine a curar a los enfermos. Fue por humildad que Cristo recibió a una prostituta arrepentida y aceptó la ofrenda que le traía, o el regalo. Fue por humildad que entró en diálogo con la mujer samaritana. Judíos y samaritanos no se llevaban muy bien en aquella época. Sin embargo, cuando leemos un poco ese pasaje podemos ver con claridad cómo era necesario aquel diálogo de esa persona, más allá de su sexo, con el Señor. Y justamente con qué humildad y con qué altura el Señor los ubica a los fariseos. Los ubica en contexto y con suma delicadeza, podríamos decir, les dice ciegos, guías de ciegos, y ya no con tanta delicadeza, los llama sepulcros blanqueados. Con sencillez y con humildad, Cristo se despoja de los contextos, y ese contexto lo lleva a otra dimensión, y ese contexto se transforma. Se me ocurre pensar que podríamos decir, este es un pensamiento mío, por supuesto, que el secreto del poder de Cristo fue su humildad, más allá de la deidad, por supuesto. No lo voy a poner en tela de juicio de ninguna manera. Pero justamente como ser humano, el secreto del poder de Cristo residía en su humildad. Yo no voy a hablar del deber ser. Quisiera que leyéramos la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 3 al 10. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este pasaje a mí personalmente me conmueve porque me confronta con mis propios límites, pero también me confronta con lo que puedo ser en Cristo. Y no se trata del deber ser, no voy a hablar del deber ser, sino más bien del querer ser, de lo que quiero que me habite en mi interior, en mi fuero íntimo. Y justamente el querer ser tiene que ver con la voluntad. Es un acto absolutamente volitivo. El querer ser tiene que ver con la voluntad de ejercer la fe, aquella que yo elegí tener, que yo quise tener, en practicar aquello en lo que he creído. Y parte de eso es pararse como frente a un espejo. Reconocerle e intentar reconocer lo que de él, de su esencia, habita en mí. Y en estos tiempos estamos recibiendo bofetadas de vulnerabilidad. Nos llueve la realidad de nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Científicos que no encuentran vacuna, economías de países destrozadas, no hablemos de las economías familiares y por supuesto familias diezmadas, aún sin poder despedir a nuestros seres queridos. Y mientras transcurrimos este proceso que parece interminable, mientras esperamos, entre comillas lo digo, que pase, tenemos la opción de, así como Jesús se descontextualizó y se dispuso a lavar los pies de sus discípulos, tenemos la opción, de poder descontextualizarnos de nuestra propia realidad, descontextualizarnos de nuestro lamento, poder ampliar nuestra mirada y encontrar a alguien que necesite de nosotros, que necesite de nuestro servicio, de nuestra mano extendida, pero también en el reconocimiento de esta vulnerabilidad nuestra, en pleno estado de humildad, podemos levantar la mano y asirnos de la mano de alguien. Primero de Dios, que a través de Cristo nos ofrece, no lo dudes, un sostén cotidiano. Lo podés encontrar en su palabra, en la Biblia. Lo podés encontrar en algún hermano dispuesto, en alguna persona dispuesta a extender la mano. Vos podés también, en este contexto de pandemia, extender una mano. Seguramente podés hacerlo. Cristo te llamó a poder descontextualizarte con la fe puesta en el autor y el consumador de nuestra fe. Descontextualizarte, extender tu mano y encontrar un caído al cual sostener y al cual levantar. Dios nos conceda en este tiempo esta gracia de poder descontextualizarnos de nuestra propia realidad y lamento, tal vez,
porque muy probablemente puedes haber perdido a alguien muy cercano a tus afectos, o bien ver cómo tu economía tambalea. Aún así, Dios te va a dar la gracia de encontrar a alguien a quien servir, extender una mano y levantar. Que Dios te bendiga con su palabra eterna de amor. Realmente nos extrañamos en estos tiempos. Extrañamos el abrazo, extrañamos el cariño que solíamos prodigarnos cuando nos congregábamos. Sigamos pensando bien el uno para el otro. Sigamos pensándonos en bienestar y prodigándonos de alguna manera una palabra de aliento, de cariño, el mismo que nos prodigábamos cuando estábamos juntos. Hasta pronto, deseo verlos y deseo que estén bien. Que Dios los bendiga.